Hola, buenas noches. Hola, Profe, buenas noches. ¿cómo es? Noches, cómo le ha ido? Bien, profe. Sí. ¿Usted me alcanza a mirar? No, profe. ¿No? No, que no sé, fue cuando vaya a proyectar ni nada. Ay, no sé por qué no deja proyectar, tiene razón. Solamente hay audio. Bueno, vamos a esperar un minutico a ver si se conecta alguien más. Bueno, Listo, profe. ¿por qué no me permite la cámara? Duan, ¿cómo le pareció las actividades Bien, profe, ayer? ahí voy, las voy realizando ahí poco a poco. Ah, bueno, Pero- perfecto. La idea es pero- que realicen las evidencias y las puedan mandar. Recuerden que la fecha es hasta el 17. Bueno. Listo, profe. Sí, veo que ahí las estoy con la guía y las estoy tratando, o sea, analice que son como paso por paso, ¿no? Exactamente. La intención es que ustedes se adhieran a lo que pide la guía como tal y así se les hace mucho más fácil poder realizar la evidencia. Bueno, Sí. bueno, vamos a comenzar. Bienvenida, Lady, a este espacio. El día de hoy vamos a hablar de la sesión 3 y de la actividad de aprendizaje 3. ¿Cómo está, Lady? Buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Esta actividad de aprendizaje 3 es establecer acciones para la protección y prevención de la violencia de género en el marco de las rutas y protocolos de atención. Ustedes están revisando la guía de aprendizaje, ¿cierto? Allí en la guía de aprendizaje nos va guiando exactamente qué vamos a ver por cada actividad de aprendizaje, ¿sí? ¿Lo están haciendo revisando la guía de aprendizaje? Sí, pero profe, la guía es la misma de la 3, ¿no es cierto? ¿Cómo dice? La guía es la misma, ¿cierto? Porque solamente es una sola, ¿no? Sí, es una sola. La guía de Ah, aprendizaje como tal es una sola. Voy a compartir pantalla. No sé por qué no me está funcionando la cámara hoy para que ustedes me vean. No sé si se desactivó algo, se desconfiguró, no tengo idea. ¿Están viendo pantalla ustedes? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, sí, señora. Bueno, como les decía, la actividad de aprendizaje 3 es establecer acciones para la protección y prevención de la violencia de género en el marco de las rutas y protocolos de atención. ¿Qué vamos a ver o qué pretendemos con esta actividad de aprendizaje? Pues precisamente esta actividad se enfoca en el reconocimiento de la ruta de restablecimiento de derechos, la metodología de intervención, componentes, etapas, las diferentes estrategias de manejo y psicoeducación, a partir de lo cual usted, como aprendiz, podrá definir la intervención requerida en una situación de violencia de género. Asimismo, pues podrá activar la ruta correspondiente según la necesidad. ¿Sí? Entonces, para poder realizar esta evidencia, es súper importante que ustedes lean el material de formación que es Ruta para el Establecimiento de Derechos y Acciones de Prevención. Les voy a hacer
un recorderis. Mire, recuerden que este es como tal la página principal del ambiente virtual, ¿cierto? Están mirando allí, ¿verdad? Sí. Aquí ustedes encuentran guía de aprendizaje, que es lo que les estoy mostrando, que es lo que pide para cada actividad de aprendizaje. Allí está toda la información del programa de formación. ¿Entendido? Y más abajo ustedes van a ver las actividades de aprendizaje. La actividad de aprendizaje 1, del 2, el foro que estaba dentro de la actividad de aprendizaje 2. Y aquí van a encontrar el que dice componente formativo, rutas para el establecimiento de derechos y acciones de prevención. Ese es el que van a leer ustedes para poder realizar la actividad de aprendizaje 3. ¿Quedamos claros? ¿Claros hasta ahí? Sí, señora. Bueno, entonces, como precisamente el día de hoy es el tema de rutas para el establecimiento de derechos y acciones de prevención, vamos a dar una socialización acerca de este tema, ¿sí? Vamos a comenzar mostrando primero este video. Para el establecimiento de derechos y acciones de prevención. Introducción. La violencia de género se refiere a todos aquellos actos que generan daño contra una persona o un grupo de personas debido al género. Por lo general, la violencia de género se origina a raíz de aspectos como la desigualdad de género, el abuso de poder y por la presencia de normas que generan daño. El término de violencia de género pone a las mujeres y niñas en constantes situaciones de riesgo respecto a diversas formas de violencia. Aunque existe una prevalencia hacia el género femenino, los hombres y niños también pueden ser objeto de violencia. Es importante destacar que pueden existir momentos en los cuales se emplea el término de violencia de género para describir la violencia dirigida contra las poblaciones LGBTI+, ya que se refiere a la violencia relacionada con las normas de masculinidad, feminidad. Por medio del presente componente se hace entrega de elementos necesarios en torno a los tipos de violencia, rutas y redes de atención para acceder a la garantía de derechos y estrategias de prevención. Bueno, para nosotros hablar acerca de esta ruta para el restablecimiento de derechos y acciones de prevención, primero debemos diferenciar la violencia intrafamiliar de la violencia de género, ¿sí? En este momento, pues lo que pretendemos, estimados aprendices, es que usted pueda conocer las características principales que hacen parte de la violencia de género, teniendo en cuenta la diferencia que hay con la violencia intrafamiliar. Por lo tanto, es supremamente importante que se tenga claridad en la diferencia de estos dos conceptos, así como ejemplos de los diversos tipos de violencia de género que se pueden llegar a presentar para que puedan existir claridad de todo este tema, ¿sí? Entonces, para nosotros poder realizar la revisión del tema relacionado con violencia intrafamiliar, se da en primer lugar claridad de los tipos de familias y de violencia, con el fin de entregar un concepto que esté claro al respecto. Y en esta siguiente información que voy a presentar, voy a dar a conocer los diferentes tipos de familias. ¿Ustedes sabían los diferentes tipos de familias? ¿Tenían claro acerca de esto o habían leído en algún momento? Sí, se había leído. Sí, Sí. profe. ¿Ya habían revisado este material o hasta ahora lo están mirando Ah, conmigo? hasta ahora. Bueno, No sé yo hasta ahora. No sé qué este más. documento tienen que volverlo a revisar después de la sesión para poder realizar su actividad de aprendizaje 3. Bueno, el primer tipo de familia que vamos a hablar es el nuclear tradicional. Este tipo de familia está compuesto por el padre, por la madre y por los hijos, ¿sí? Este tipo de familia puede presentarse de manera completa o incompleta. ¿Qué quiere decir esto? Se pueden presentar escenarios de separación, divorcio o fallecimiento de alguno de los dos cónyuges. Por otro lado, tenemos el tipo de familia extensa. ¿A qué se refiere este tipo de familia? Este tipo de familias son las que están compuestas por 3 generaciones que pueden compartir 2 escenarios. Es decir, puede estar el esposo, la esposa, los hijos, pero puede estar el papá de ella, la mamá de él, ¿sí? Y alguno de los hijos de alguno de los dos padres. Entonces, por eso se llama tipo de familia extensa.
¿Y qué escenario comparten? Pues comparten en primer lugar lo que es la vivienda y también la economía. ¿Por qué? ¿Por qué quiere decir esto? Porque puede ser que los adultos mayores pues no estén laborando y dependan económicamente de lo que proveen la familia principal, ¿sí? Que es esposo, esposa e hijos. ¿Me hago entender hasta ahí? Sí, señorita. Bueno, vamos a hablar acerca de la familia monoparental. ¿Cuál es la familia monoparental? Padres solteros. Ah, ah, sí, que viven como si fuera en unión libre o así separados. Exacto. La familia monoparental se origina de la ruptura o rompimiento del vínculo inicial. Es decir, hubo un matrimonio, tuvieron un hijo o varios hijos y se separan. Queda el padre con los hijos o la madre con los hijos. Bueno, Como los vivos. entonces, ya sea materna, es decir, madre con hijos, o paterna, padre con hijos. El otro tipo de familia es la familia superpuesta o recompuesta. ¿Este tipo de Profesora, familia cuál es? disculpen, ¿Sí? los viudos también pertenecen a la monoparental, ¿A cuál? los viudos. Sí, claro, porque queda con la responsabilidad de sus hijos, uno de los Y dos. y los Ah, padres solteros. Exactamente. pero ajá, ahí cada uno responde por ellos, ¿cierto, profe? No, O eso sea, quiere digamos, decir, por ejemplo, si yo tengo mi esposo y tenemos hijos, pero nos divorciamos y yo me quedo con los hijos, ¿sí? Yo paso a ser una familia monoparental porque están mis hijos y yo, ¿sí? A eso se refiere. Los padres Monoparental. solteros. Mono es de un solo parental, de un solo padre, ¿ya? ahora tres individual. Sí, entonces Mm, tenemos por otro lado la familia superpuesta. ¿Cuál es esa? Cuando una persona se casó, tuvo sus hijos y por otro lado otra persona se casó, tuvo sus hijos, pero resulta que esas dos personas se divorciaron y con el tiempo se conocieron, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se van a vivir estas dos personas divorciadas y forman una familia. Ella lleva a sus hijos y él lleva a sus hijos. ¿Ya? Entonces es una familia superpuesta o recompuesta. ¿Entendido? profe, una preguntita. Ujú. Digamos, y hay personas que si piden la custodia del hijo, ahí se puede, ¿cierto? Entonces, que yo he visto así casos así que piden la custodia de del niño, que no, que sea para quedar con la persona. ¿Cómo hacen, profe? No entiendo tu pregunta. ¿A qué te Digamos, refieres? que si la persona que no la lleva con el hijo, se pide la custodia, ¿no? Sí, claro, hay personas que luchan por la custodia del hijo. Entonces eso ya es como directamente con juzgado de familia y demás. En ese Mm, tema, pues sí. Ya que la persona que quede con la custodia del hijo es una familia monoparental porque en sí o sí el niño va a quedar con alguno de los papás. Los papás no están juntos, ¿sí? Entonces, mm. ahí sí ya son trámites con directamente juzgados de familia. ¿Queda claro también lo que es la familia superpuesta o recompuesta? Sí, profesor. ¿Sí? Sí, Bueno, hablamos de la familia pareja sin hijos. Ahorita es muy común que haya matrimonios que no quieren tener hijos. ¿Sí? Esa es la familia pareja sin hijos y eso es algo que es muy respetable porque ya es mucho, se ha incrementado mucho el porcentaje de las parejas que no quieren tener hijos. Y la familia unipersonal, pues resulta que es cuando usted vive solo, ¿sí? uy, Ya sea por sí. soltería, por viudez o por separación. Allí no hay hijos, o sea, está usted solo, está la persona sola O porque quiere vivir en paz. o por tal vez. Digo que no quiere tener la compañía ni nada. Exacto, familia Ah, unipersonal se llama. Y la ah, familia nuclear con amantazgo, es decir, es cuando uno de los Ahorita. cónyuges mantiene una relación permanente con otra persona, ¿sí? O sea, fuera del matrimonio, se le denomina noviazgo o convivencia de conducta infiel. Sí, con o adulterio. sea, Ajá. interna, profe. ¿Conocían ustedes esos tipos de familia? No. Señora, señorita. Bueno, entonces ahí lo estamos conociendo. Hay 7 tipos de familias. Después de nosotros conocer los tipos de familia, debemos revisar también lo que es los tipos de violencia que se pueden presentar en el contexto familiar.
¿Cuáles son estos tipos de violencia? El abuso verbal. En este tipo de violencia se presenta la utilización del lenguaje hablado con el objetivo de humillar, de ridiculizar a la persona, de amenazar, denigrarlo, ¿sí? Al otro miembro de al otro miembro de la pareja, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa allí? Es cuando usted empiezan de pronto que con el hijo del esposo, ¿sí? Entonces empieza a gritarlo, humillarlo, a que inútil, bueno, todo ese tipo de palabras que Mm. hacen que se ridiculice a la persona. Hablamos de abuso verbal. También es importante tener en cuenta que la violencia psicológica es difícil de detectar, ¿no? Al contrario de la violencia física, no deja huellas visibles y el agredido tiene que luchar contra la palabra de la persona que realiza la agresión. Este tipo de violencia psicológica es supremamente común, ¿no? Desafortunadamente. Sí, así. Pues eso es lo que pasa en la vida real, ¿cierto, profe? Así es. Tenemos también el tipo de violencia que es el abuso emocional o psicológico, que es cuando se presenta una subvaloración o descalificación de la otra persona, ¿sí? Se convierte en un autoritarismo, es decir, la imposición de ideas o deseos, ¿ya? Entonces, este tipo de violencia puede acompañar o generar violencia física como una herramienta de control a través del miedo y la degradación. Cuando es allí, este es cuando de pronto el esposo a la mujer la descalifica, ¿me entiende? La subvalora, la trata como inútil, bueno, qué sé yo, la trata de humillar lo más posible, que es un abuso emocional o psicológico. Y este tipo de abusos son los que más consecuencia tienen, ¿no? Mm. El aislamiento, este tipo de violencia se realiza con el fin de controlar todos los aspectos de la vida de la otra persona. Es decir, se quiere controlar el tiempo, sus actividades, el contacto con los demás. Por lo general, en este tipo de violencia a la persona no se le permite trabajar, no se le permite recibir llamadas telefónicas, ver a los familiares, a los amigos, ¿sí? La persona está como desconectada del mundo exterior todo el tiempo. Se ve mucho, ¿no? Muchas mujeres cuando tienen novio, cuando tienen esposo, este les controla con quién habla, con quién se ve, ya empieza a restringirle este tipo de contacto con hasta con los mismos padres. Entonces, ese es el tipo de violencia de aislamiento. Son personas controladoras, tanto hombres o mujeres, que aíslan a su cónyuge o a su novio o su novia de todo su entorno, o sea, para manipularlo y controlarlo a su narcisismo y egoísmo. Exactamente. Ya que quiere saber qué está haciendo, con quién va a compartir, qué va a hacer todo el tiempo, entonces empieza a controlar todos esos aspectos de la vida de la otra persona. O sea, es que uno Tenemos, no tiene como su propia Celosa. vida, ¿no, profe? ¿cómo? De no tener vida cuando lo controlan a uno. Eso. Y se ¿Sí? presenta muy frecuentemente. Que las personas no lo digan, pero sí hay. Mucho. Claro, eso es muy Ujú. frecuente. Lo que pasa es que uno tiene que detectar en el momento que empiezan a decir, bueno, ¿dónde está? O cuando empiezan a usted, Duván, fue el que habló, ¿no? ¿Cierto? Si tú Mm. Sí. dices, te están Sí. llamando y te están diciendo, bueno, ¿y usted dónde está? ¿A qué hora llegó? Y tal cosa. O sea, ya ese es el primer signo de que es una persona controladora. Hay que tenerle, ya es una alerta, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de personas que tienen de trasfondo problemas psicológicos, de maníacos y de muchas cosas que, bueno, aquí nos extenderíamos mucho, hablando aquí con la profesora. En otro tipo de violencia tenemos el abuso económico, ¿sí? Este tipo de violencia es cuando la agresión se realiza cuando se controla todos los aspectos relacionados con el acceso al dinero, el manejo y el gasto de este. Existe también mire, cuando así sea que la otra persona trabaje, pero están controlándole cuánto le pagan, cuánto gasta, ¿me entienden? ¿Qué lo invirtió, en qué lo dejó de gastar, bueno, etcétera? Este es el abuso económico como tal. Y hablamos del abuso sexual. Aquí, cuando se habla de este tipo de violencia, se refiere a todas las conductas que atentan contra los derechos sexuales y reproductivos de una persona. En este tipo de Ujú. violencia se incluye lo que es el acoso sexual, violación, actos sexuales realizados contra el otro miembro de la pareja. Son actos sexuales no consensuados, ¿no? Sí, porque eso Profesora, casi que no está una permitido, pregunta. ¿no?
Y Sí, el habla. abuso físico, estamos Profe, hablando, profe, cuando por ejemplo en la parte sexual, si por ejemplo en un matrimonio normal, heterosexual, que ya tienen varios años, entonces por ejemplo si la pareja, que, ya sea el hombre o la mujer, quieren tener hijos y resulta que descubren que uno de los cónyuges, por ejemplo, está tomando pastillas anticonceptivas o por ejemplo el hombre hace coitus interruptus y esas cosas, o se haya hecho una vasectomía. Eso es causal automático, o sea, porque debería ser como una violencia de reproducción, ¿cierto? ¿Sería una violencia de reproducción o de violencia sexual? ¿Cómo se no, catalogaría eso? eso no entraría entre los tipos de violencia porque recuerde que cuando una persona contrae matrimonio llegan al acuerdo de si quieren o no quieren tener hijos, ¿no? Pues se Entonces, supone que sí, ajá, pero Eso hay que tiene que estar, escribirlo, ¿no? Es que escribirlo por lo visto para poder evitarse esos problemas a futuro. sí, porque muchas personas lo hacen. Muchas mujeres planifican a escondidas de su esposo. O Sí, muchos claro, hombres pueden ocultar que se hicieron un procedimiento de vasectomía, y ¿sí? quirúrgico, ajá, Sí se sí. puede dar. Entonces, pero estamos hablando en este caso del abuso o violencia sexual, que es cuando tiene todo tipo de acto, tocamiento, penetración o lo que sea sin haber sido consensuado o consentido por la otra persona, ¿no? Y todo ese tipo como de control sobre la otra persona reproductiva, ¿cómo se llamaría? ¿Qué tipo de violencia sería entonces? Pues no, no lo podría categorizar acá porque mire que no estamos dentro de ninguno de estos. No, no Allí está, pues esa era mi inquietud. ajá, no Eh, está dentro de ninguno de ellos porque en primer lugar no estamos hablando de algún tipo de tocamiento ni nada, sino que es más bien como el derecho a la salud reproductiva, ¿no? Eso sí tendría que ser porque es un consentimiento, ya eso es entre pareja, pero yo he visto que hay personas que quieren tener sus hijos y no saben que la mujer está planificando, ¿sí? O no saben que su esposo sé que se realizó algún procedimiento como la vasectomía. De todas maneras, no lo tengo aquí para clasificar, doctor Giovanni, pero yo lo consulto a ver si dentro de otra tipo de práctica que tenga que ver con lo que es violencia sexual o algo así, entraría, ¿sí? Porque la verdad y no tengo eso lo dónde puede uno categorizarlo. amparar a pero uno. eso está permitido, ¿no? Señora, señor. Eso es permitido, digamos, siempre y cuando de la pareja, ¿no? Lo que pasa es que eso es un derecho de uno, ¿sí? O Sí, sea, si claro. yo no quiero tener un hijo y yo quiero planificar eso, nadie me puede obligar a mí a tener un hijo, al menos que yo tenga como tal hablado con mi esposo de que queremos tener familia, ¿sí? Si la ley ampara, así sea, porque la institución de la familia y el matrimonio es justamente el objetivo de la reproducción. Sí, pero como le digo, ahorita en estos momentos no es una obligación como tal, ¿no? Usted tiene derechos y yo como mujer no quiero tener hijos, es un derecho sobre mi salud sexual y reproductiva, ¿sí? Así yo tengo un esposo. Si yo ya quiero y he hablado, si mi esposo me acepta de que yo no quiero tener hijos, él ya me está aceptando así, o de pronto él no quiera tener hijos y yo lo estoy aceptando, ¿sí? Eso ya es algo como un acuerdo entre pareja, ¿ya? Pero como le digo, no sabría darle la respuesta a lo que usted me está preguntando, doctor Giovanni. Yo buscaría un caso similar y le podría dar respuesta en la próxima sesión para que podamos dejarlo claro. ¿Te parece? Una pregunta, ¿y sería legal, sería legal, por ejemplo, si la esposa o el esposo no quieren tener hijos y la pareja sí quiere tener hijos? Y como los dos actualmente en la formación de los matrimonios, los dos son independientes, ¿cierto? Los dos pueden mantener con o sin cónyuge un hijo. Entonces la pregunta es, si uno hace, por ejemplo, en el hombre un útero derogado o la mujer, por ejemplo, una inseminación in vitro y se tiene el hijo, porque como usted dice, es un derecho el tener o no tener hijos, eso no es causa de irrupción de matrimonio, ¿cierto? Eso lo ampara la ley a uno, ¿cierto? Ahorita es muchos procedimientos como eso tienen sus causales, es decir, sus condiciones para poder aceptar estos procedimientos, ¿no? Entonces, me Ah, imagino que cuando van a realizar sus procedimientos, la persona, la clínica o lo que sea, saben, tienen que tener un formato, un protocolo o algo para saber a qué tipo de personas que lo están realizando, ¿no? Y asimismo un hay, tipo de aprobación, sí. En eso Pero de y sí. hay que pronto, pedirle consentimiento informado a la cónyuge o al cónyuge.
No, en este caso, si son pareja, como le digo, en esta parte lo desconozco el tema, doctor, Ah, ok, ¿sí? ok. Porque Sí, la sí, parte es de reproducción, pero sí. entonces tocaría consultar esos dos puntos que usted me dice, ¿sí? Para la Ah, bueno, parte de por sí, lo que es perfecto. fecundación in vitro, ya en Ujú. una de las dos, de la pareja, que sería la mujer, y en la parte de lo que usted me habla, que es la primera, ¿cuál fue? ¿No? La Fertilización primera, in vitro de drogado. Mm, no, la Ah, primera. la primera, el negarle, o sea, violencia reproductiva, o sea, el Exacto, negarle si al joven. planifica o se ha denegar. realizado Ah, procedimientos escondidas de la otra persona. Eso sería, Sí, prácticamente. exactamente, Ujú. exactamente. Entonces, en vista de que a uno al descubrirse, Dios nos ampare y nos favorezca a nuestros futuros cónyuges, si son casados, bueno, si son solteros, eh, que nos hagan eso. Es que es importante conocer muy bien, me decía el profesor de cirugía, no se casen sin velo, o sea, con los ojos cerrados, no. Tienen que mirar bien con quién se casan y dejar bien claro, como dice la profesora, las pautas. De hecho, se deben hacer capitulaciones en donde esa capitulación debe decir se quieren o no tener hijos en el matrimonio. Eso se puede hacer dentro de una capitulación, Esos por son puros ejemplo. acuerdos matrimoniales. En cuanto a Sí, eso, no sé si entra parte de la economía, entra ese tipo de acuerdos. Pero lo que le ah, digo es, uno, esos son acuerdos que se hacen antes en el noviazgo o lo que ustedes quieren como pareja, sí, si el quieren o no noviazgo, quieren sí. tener hijos. Mm, Exactamente. pero, pero, profe, mira que hay personas que uno adoptan a decide, los niños ahorita. y, perdón, Duan. Ahorita hay personas que las están adoptando. O sea, que hay También personas que... es libertad, no quieren tener hijos, pero sí adoptan. Eso Ah, es Ah, ya. también será otra opción, sí. Bueno, continuemos con este. En 10 minutos, si se corta, ya saben, vuelven a ingresar por el mismo link. Bueno, Ok, vamos a ver también lo que son algunos factores que pueden influir en la violencia intrafamiliar. Tenemos dos tipos de factores, los que son factores individuales y los factores económicos. En los factores individuales entran lo que es el sexo, la edad, factores biológicos, factores psicológicos. Y tenemos, por otro lado, los factores socioeconómicos, que es la condición laboral, nivel de educación, uso de sustancias psicoactivas, el uso del alcohol y también haber sufrido o presenciado maltrato en la niñez, algo que es muy frecuente. No quiere decir que todos los casos, pero un alto porcentaje, una persona que ha sufrido violencia en su niñez puede ser un tipo o una persona maltratado. maltratadora en la adultez, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los tipos de los, de los factores que pueden influir en la violencia intrafamiliar, hay que tener en cuenta estos, los individuales y los factores socioeconómicos. Perfecto. sí. Es necesario que nosotros entendamos que cada factor de riesgo puede incidir en que una persona se comporte de manera violenta o que sea objeto de violencia, ¿ya? De acuerdo a las características descritas en los tipos de abusos, es importante decir que la violencia intrafamiliar se considera como el abuso de poder sobre los miembros más débiles de la familia. Por lo general, este tipo de violencia intrafamiliar afecta a lo que son niños, niñas, ancianos, ancianas o personas en condiciones de discapacidad y la mujer. Pero debemos nosotros aclarar también que los hombres también son violentados dentro del contexto familiar. Eso es más común ahora. Hace algunos años de pronto se venía presentando, pero el problema es que no se hablaba, ¿sí? Porque imagínense en ese entonces que el hombre, la mujer le pegaba. ¿Ah? Sí, Uy, no sé, sí. en los países nórdicos. Entonces, ahora sí se está presentando mucho y se están dando a conocer cada vez más porcentaje de este tipo de violencia hacia el hombre. Cuando estamos hablando nosotros de violencia de género, está caracterizado por un clima violento mantenido en el tiempo, ¿sí? La violencia de género no es de ahora, es desde hace muchos años, ¿sí? Y este tipo de violencia se genera de manera continua por el agresor para obtener el control de la persona. Cuando hablamos de violencia de género, hace referencia a todas las agresiones que son realizadas contra cualquier persona o contra cualquier grupo de personas, teniendo en cuenta lo que es el sexo o el género. Como resultado de este tipo de violencia, pues se crea un impacto negativo en la identidad de la persona violentada. Asimismo, se crea un ambiente, sí, negativo en lo que es el aspecto social, psicológico, económico o físico. ¿Por qué se puede presentar? Cuando hablamos
del aspecto social, ¿cómo puede afectar la violencia de género a una persona? Pues se vuelve muy agresiva en su entorno laboral y en la comunidad. Por lo general, o sea, lo que vive en la casa, como no puede, como está reprimido, está maltratado, pues como no, yo tenía ese tipo de compañeros en el colegio, o sea, los tipos, los muchachos que eran compañeros, que nos pegaban a los más pequeñitos, que nos hacían daño, eran porque después averiguamos, porque eran tipos que eran muy maltratados por sus padres. Entonces la venían a pagar con nosotros, que eran los niños más pequeñitos. Entonces tuvieron que, pues, la junta del colegio sacarlos del grupo, o sea, no dejar que los más niños estuviesen con los más viejos, o sea, para evitar eso. Entonces uno tiene que como Exactamente. Mm. para Estamos evitar. hablando, por ejemplo, si la persona es maltratada psicológicamente, esta persona va a ser aislada, retraída o puede ser violenta, ¿sí? Si estamos hablando de la parte económica, si le controlan el dinero, si a toda hora le subestiman, no tiene poder adquisitivo, pues a esta persona no le será fácil tampoco rebuscarse su dinero, ¿sí? Entonces, todo este tipo de violencia de género va a afectar a la persona, ¿sí? La cual está siendo vulnerada, ¿ya? Entonces puede ser una persona violenta o puede ser una persona que realmente es como aislada, ¿sí? Todo lo contrario. Entonces, mire que lo que son esta violencia de género afecta en gran medida lo que es el comportamiento de la persona en sí misma y en la sociedad, ¿no? Cuando estamos hablando de violencia de género, esto tiene un ciclo, ¿ya? Un inicio sutil, aumento de la tensión que produce daño físico y emocional, ¿sí? Cuando usted una persona empieza a insultarlo, a humillarlo, todo eso, hay un violento en la casa que empieza a aprovecharse de los más débiles, de los más vulnerables, ¿sí? Y hay una explosión violenta, es cuando esta persona maltratadora, abusadora, golpea, humilla, o sea, vuelve la casa totalmente un ambiente de caos, ¿sí? Y luego viene el periodo de calma, que es cuando esta persona hace como si nada hubiera pasado, ¿ya? Que es cuando ya está tranquila, cuando ya explotó, ocasionó el caos y cuando esta persona hace como si nada hubiese pasado, empieza a pedir disculpas, empieza a prometer de que no vuelve a suceder, pero resulta que eso le llamamos el periodo de calma o de luna de miel, ¿ya? Recuerda que esto lo estábamos hablando en el mapa mental, ¿no? Sí. Allí nos están pidiendo los ciclos, el ciclo, ¿no? Y por ahí estuve ya revisando los mapas mentales y los tenían este ciclo, estas 4 estaciones del ciclo. Cuando nosotros debemos tener presente que este tipo de violencia no necesariamente se da en un contexto de violencia física. Existen muchas formas de violencia como son los gritos, las humillaciones y el acoso. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de violencia de género para que la comprensión al respecto sea mucho más amplia. Y esta es una nueva propuesta de gobierno que se está dando en España, ¿no? En su Ministerio de Sanidad, quienes recrearon 10 ejemplos de violencia de género en el marco del uso de las herramientas digitales. Podemos ver, acosar o controlar a tu pareja usando el móvil. Imagínese. ¿Mm? Uy, Imagínese la nueva. Interferir en relaciones de tu pareja en Internet con otras personas. Interferir en relaciones de tu pareja en Internet con otras personas. Espiar el móvil de tu pareja. Ahora es muy común que les piden el WhatsApp a través ¿cómo se llama? Del de Facebook. QR. Mm. Censurar fotos que tu pareja publica y comparte en redes sociales. Controlar lo que hace tu pareja en las redes sociales, que están stalkeando todo el tiempo lo que hace, movimientos, mirando todo lo que sube o lo que mira o lo que deja de ver su pareja en las redes sociales, ¿no? Exigir a la pareja que demuestre dónde está con geolocalización. Mándame tu ubicación. Uy, Obligar a tu pareja a que te envíe imágenes íntimas. Comprometer a tu pareja para que te facilite sus claves personales y obligar a tu pareja a que muestre un chat con otra persona. Y por último,
mostrar enfado por no tener siempre una respuesta inmediata en línea. ¿Conocían estos Exacto. tipos de violencia de género? Creo- Muy sí, frecuente aquí, sí, ocultar porque sus eso hijos. ya es muy frecuente, porque eso ya no tiene como su A mí propia una chica me privacidad. hackeó mi Facebook, me tuve que eliminar mi Facebook porque me hackeó, ¿En serio? en serio. Bueno, eso es más frecuente de lo que piensan, ¿no? Que porque está en línea, porque no es, o sea, porque se conectó a tal hora, bueno, porque miró, porque le dio me gusta, dónde te encuentras, bueno, todo ese tipo de cosas, mire que lo están catalogando como violencia de género. Y cuando te llegan al Sí. trabajo, porque son celosas y se meten en tu consultorio, a mí me pasó una vez, pues la que me hackeó el Facebook, Uy, sí. se metió al Sí. consultorio, estudió enfermería para decir que me llegara ya al Ay, consultorio. no Ah, haga quedar mal al gremio, doctor, por favor, continuemos. Yo sé, profe, pero eso fue lo que, o sea, bueno, yo empecé a analizar y dije, uy, esa mujer está trastornada, decía yo dentro de mí. O sea, tiene un problema, porque justamente después empecé a analizar, venía de un matrimonio de divorciados, donde el papá cometió adulterio con su mamá y ella es producto de justamente de ese adulterio, junto o sea, el nuevo hogar que formaron. Y al mismo tiempo la mamá era maltratadora porque la pagaba con ellos, porque el papá pues prácticamente era una persona muy infiel. Y por eso es que también era tan celosa, porque el papá era extremadamente infiel. Entonces, en ese sentido, cuando uno ve